Pero bien, como decía ya en estas semanas recientes, en lo que va del año, en enero, hemos estado viendo el tema de la resiliencia espiritual. ¿Verdad? Hemos visto un tema que es muy importante para iniciar el año, ¿verdad? Para darnos la visión, darnos energía, darnos como un punto hacia donde apuntar en nuestro recorrido de lo que será, entendemos, un año que va a traer sus complicaciones, ¿verdad? Hoy muchos de los miembros de esta comunidad están en otros lugares, algunos están incluso fuera y algunos están quizás siendo expuestos a la tormenta que está en Estados Unidos, algunos llegaron de viaje y vinieron medio malosos, o sea, todo esto, ¿verdad?, apunta a que siempre, cada día, cada año va a traer sus complicaciones. Y como hemos dicho hasta ahora, debemos procurar entender y procurar desarrollar lo que es la resiliencia. Y hemos definido resiliencia en el sentido general como la capacidad de adaptarse y sobreponerse a la adversidad, el trauma, la tragedia o el estrés significativo. Y esa es la definición común y corriente, definición de diccionario, pudiéramos decir, de lo que es la resiliencia. Muchos de los que estamos aquí hemos experimentado en nuestras vidas este tipo de resiliencia, ¿verdad? Y hemos podido generar una respuesta positiva ante una tragedia, ante una crisis económica, alguna enfermedad. Y como hemos visto y se ha dicho, ¿verdad?, en estas últimas semanas, la resiliencia, no es solo resistir, sino que es aprender de esas experiencias negativas, de esos momentos difíciles, para reconstruirse para salir airoso y salir fortalecido. Entonces eso buscamos cuando queremos ser personas resilientes. Sé que muchos de los que están aquí han vivido esa experiencia. Algo importante que debemos recordar también es que la resiliencia no es sinónimo, no es lo mismo que evitar el dolor. Muchos piensan que yo soy resiliente porque cuando me sale un problema, yo le saco los pies. Eso no es resiliencia. Eso tiene otro nombre. No lo voy a decir porque es complicado, pero usted no es resiliente cuando hace eso, cuando no enfrenta los problemas, las crisis, las dificultades. Las últimas 2 semanas hemos tenido 2 mensajes magistrales, ¿verdad? El primero que nos trajo el hermano Maelías y la semana pasada nuestra querida hermana Cristian. Ambos nos han hablado de la resiliencia y de la resiliencia en el sentido espiritual. Como hemos visto desde esta perspectiva, la resiliencia es la capacidad de mantener la esperanza y un sentido de propósito frente a la adversidad, pero, y esta es la parte que la diferencia de la resiliencia común y corriente, es siendo fortalecidos ¿en quién? ¿Con quién? Con Dios. Entonces, si somos resilientes humanamente hablando, es por nuestra propia fuerza, porque nosotros nos envalentonamos y le sacamos el pecho a los problemas, peleamos, si hay que darse morder y patar, lo hacemos y decimos ser resilientes. Pero si somos resilientes espirituales, esa parte ya no es tan pronunciada, tan activa. Si somos resilientes en el sentido espiritual, es porque Dios nos hace resilientes. Y esa es la que debemos procurar. Es bueno si podemos ser resilientes en el día a día, si podemos sacar de abajo, como decimos. Pero lo que estamos llamados a hacer es a ser resilientes espirituales. Y esto se logra, como bien decían los hermanos en sus mensajes, a través de experiencia, de práctica, como lo son la lectura de la Biblia, como lo son la oración, como lo son el ayuno, y otras tantas que conocemos como disciplinas espirituales. De hecho, hay 2 libros excelentes, magníficos, que yo les recomiendo. Ambos están en Amazon, ambos están disponibles. Amazon me da dinero, por si acaso. Pero ambos están en Amazon y están disponibles en librerías locales, que son estos 2, Celebración de la Disciplina y Disciplinas Espirituales, ¿verdad?, para la vida cristiana. De hecho, el segundo de estos, el marroncito, lo estudiamos por más de 1 año en el discipulado de matrimonios, ¿verdad? Fuimos viendo disciplina tras disciplina.
Era en sí una disciplina poder estar cada día estudiando esto. Pero lo logramos después de año y medio y la vimos todas. Así que les tengo eso como una sugerencia, si quieren abundar, si quieren irse a fondo en lo que son las disciplinas espirituales. Resumiendo entonces, la resiliencia espiritual, ¿verdad?, fruto de las disciplinas espirituales, fruto de nosotros dejarnos guiar por Dios, es la que se fundamenta, se basa en que nosotros somos personas que creemos y dependemos de Dios. Si bien podemos hacer cosas por nosotros mismos, si bien podemos confiar en amigos, en estructuras, en la comunidad de fe para que nos apoyen algo, nuestro fundamento, nuestra dependencia está en solamente, ¿verdad?, en Dios y solamente en Dios. No podemos agregar ningún otro elemento. Y esa es la que nos lleva a poder superar las circunstancias del momento. También hemos visto en esta serie un par de ilustraciones interesantes, ¿verdad? Vimos el pasaje de Mateo que habla de la casa sobre la roca y de la arena, y la semana pasada vimos ahí el anime, ¿verdad?, el manga de José. Y son historias poderosas, son ilustraciones que, ¿verdad?, nos llegan, nos dan, ¿verdad?, nos ponen a pensar de lo que realmente es la resiliencia, de cómo la Biblia, a través de ilustraciones, de historias, parábolas y a través de hechos de la vida real, de personas que pasaron por situaciones, nos muestra la resiliencia espiritual. Nos da ejemplos concretos. Para aquellos que muchas veces nos quedamos pensando, sí, pero eso fueron ellos. Sí, eso fue una historia. Sí, eso fue una ilustración. No, son cosas reales. De hecho, el mismo Señor era quien promovía estas parábolas. La misma historia bíblica es la que nos cuenta historias como la de José, como la de Daniel, como la de David, como la de Job. Y la que vamos a ver en el día de hoy, de una persona que fue guiada y fue hecha resiliente por depender del Espíritu Santo. Así que entramos en materia, ¿sí? A ver, vamos a ponernos de pie un momentito antes de eso. Y vamos a orar para presentar este tiempo. Señor, muchas gracias te damos por permitirnos estar aquí en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de seguir hablando y concluir hoy con esta serie de resiliencia espiritual. Así que muchas gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy, para cerrar esta serie, hemos visto ya varios temas. Vamos a estar viendo el encabezado, el título de Construyendo Resiliencia Espiritual. ¿Cómo nosotros, seres comunes y corrientes, yo sé que no nos gusta que nos digan eso, ¿verdad?, pero cómo nosotros, personas del día a día, podemos desarrollar, podemos construir en nuestras vidas resiliencia espiritual? Y lo vamos a ver, como yo decía, viendo la historia de un personaje bíblico que era una persona que iba encaminada a tener una vida de opulencia, una vida de grandes logros, de renombre, de fama, de fortuna y de autoridad y poder. Sin embargo, en un solo momento, todo eso cambió. En un solo momento, por la intervención divina, la trayectoria que esa persona llevaba dio un giro de 180 grados. Algunos en esta vida, algunos quizás aquí, nos ha pasado algo similar. Nos la estamos comiendo, vamos para allá. Y el Señor nos dice, no es para allá, es para acá. Y eso pasó con este caballero. Era una persona de la descendencia de Benjamín, era hebreo. Y aunque era hebreo, había nacido en otro lugar, era de hecho un ciudadano romano por el lugar donde él había nacido y su familia vivía. Y a pesar de todo eso, ellos eran personas judías fervientes, ¿verdad? Querían llevar la vida de una manera que les permitiera, y perdón que estoy aquí, el airecito me está dando,
pero que le permitiera practicar su fe judía. No querían estar ajenos a su fe judía. De hecho, eran tan judíos, ¿verdad?, tan decididos, que ellos procuraban evitar todo lo que tuviera que ver con los no judíos, aunque vivían en un lugar donde la mayoría no eran judíos. Ellos estaban negados a tener que ver nada con lo que llama la Biblia gentiles o no judíos. Sin embargo, este caballero del que vamos a hablar, dentro de ese contexto, él, por las razones que fuera, había aprendido a hablar otros idiomas, hablaba latín, hablaba griego, y se destacaba por ser un joven que a una temprana edad, 12, 13 años en su adolescencia, ya podía, ¿verdad?, era fluido en todos estos idiomas. Yo sé que algunos de ustedes están pensando, yo sé quién es. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Pablo. Estamos hablando de Saulo. Pablo hablamos ahorita. Pero ese Saulo de Tarso de Cilicia, que era una provincia en lo que hoy es Turquía, ¿verdad?, o en lo que era Turquía de hecho, y era un romano judío viviendo entre gentiles. Imagínense algunos de ustedes que sean de la romana, viviendo en Santiago, ya hay un choque. De idioma nada más hay un choque, ¿verdad? Yo me fui 2 años a Santiago, vamos a hablar de eso ahorita, y tuve que aprender. Los santiagueros que están aquí, mi gente, bien. No veo ninguno, qué bueno. ¿Hay alguno? Sí, levanten la mano los santiagueros, bien. Pero el punto es que Saulo, a esa temprana edad de 12, 13 años, lo mandan a estudiar afuera. Lo mandan de Tarso, lo mandan a Palestina, donde un maestro de la ley, que se llamaba Gamaliel. De hecho, era el non plus ultra de los líderes religiosos y maestros de la ley en ese momento. Y ahí, bajo la tutela de Gamaliel, Saulo aprende la historia hebrea, aprende los profetas, los salmos, sigue en su trayecto por muchos años, 5, 6, 7, 8 años, aprendiendo de cómo analizar a fondo la Torá, las escrituras, y se convierte en todo un experto de la ley. Él iba en camino a ser abogado, ¿verdad?, literalmente. Esa era la trayectoria que él llevaba. Y los abogados que están aquí saben, ¿verdad?, lo que eso conlleva, ¿verdad?, meterse a fondo en estudio y todo eso, pero sabiendo que eso en algún momento, dependiendo cómo ustedes ejerzan su abogacía, va a traer dividendos. Los abogados que están aquí yo sé que son serios, pero total, hacia eso iba Pablo, hacia una vida en la que él iba a estar en una posición de poder, una posición de autoridad. De hecho, se presumía que él podía llegar a ser parte del Sanedrín, que era el cuerpo que gobernaba a los judíos, tanto en lo religioso como en lo legal, como en lo político. Para allá iba Pablo. Se cree que el mismo Saulo pudo haber estado presente en algunos eventos importantes del naciente cristianismo de la época. Pablo fue semicontemporáneo con Jesús, algunos años menos, ¿verdad? Nació unos 5, 6, 7 años después. Pero igual estaba en el medio, estaba ahí cuando las cosas estaban sucediendo, cuando se escuchaba. De hecho, en Hechos 5 se narra una porción de Hechos 5 que Gamaliel estuvo presente cuando Pedro estuvo frente al Sanedrín defendiendo a Jesús, defendiendo el cristianismo. De hecho, el mismo Gamaliel tuvo que intervenir porque a Pedro lo iban a matar a pedrada. Se presume que si Gamaliel estaba ahí y era un evento de esa naturaleza, Pablo pudo haber estado allí. Más adelante se habla de que se hace un juicio a Esteban. Y aunque la Biblia no especifica que Pablo estuvo ahí, más adelante en el capítulo 8, capítulo 7 al final y 8, dice que Pablo estuvo presente cuando apedrean a Esteban. La Biblia es muy específica en decir, ¿verdad?, en Hechos 7,
58 y 8:1, que sus acusadores, los de Esteban, se quitaron las túnicas, la pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estaba ahí. Saulo estaba ahí, de hecho, en 8:1 dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo presente, totalmente de acuerdo, con el asesinato de Esteban. O sea, no solamente él estaba ahí mirando inocentemente, no solamente estaba ahí, le tiraron la túnica a sus pies, sino que él estuvo de acuerdo, él participó. Y sé que esta historia para muchos de ustedes es, sí, pero yo me sé todo esto, ¿cuál es el punto? Estamos viendo lo que era Saulo, quién era Saulo, lo que hacía Saulo. De hecho, dice la segunda parte del versículo ahí, ese día que comenzó una ola de persecución. A partir de la muerte, ¿verdad?, del martiricidio de Esteban, se desata una ola de persecución. Saulo de Tarso, ¿verdad?, abogado, casi abogado, líder, aprendiz religioso, era el promotor de eso. Ese era Saulo. Poco tiempo después, en el siguiente capítulo, unos capítulos más adelante, encontramos que Saulo en ese proceso va de camino a Damasco, ¿verdad?, en Siria, un viajecito de quizá un par de días, y en ese trayecto él tiene un evento importante en su vida. De hecho, Pablo había ido donde los sumos sacerdotes había dicho, mira, yo quiero carta voy a arrestar a todos los cristianos que aparezcan en el camino, pero déjame ir primero a Damasco, que yo sé que ahí hay un contingente, hay una diáspora evangélica y le voy a caer allá. Y hacia eso, ¿verdad?, iba Saulo. Él iba a buscar y a traer presos a los seguidores de lo que llamaban en ese entonces el camino, ¿verdad?, el cristianismo que estaba apenas floreciendo. En ese camino entonces precisamente él tiene un evento transformador. Y aunque lo conocemos, lo hemos leído 1000 veces, lo vamos a leer una vez más. Dice Hechos 9, 3 al 6. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Interesante. Y como yo decía, ¿verdad?, conocemos esta historia, pero yo leyendo estos versos noté cosas que antes quizás lo había notado, se me habían olvidado, pero fíjense ese proceso que se da ahí, cómo es el intercambio, ¿verdad? No es algo que viene, que ocurre de una manera, ciertamente con poder, ciertamente hay una luz que de hecho a él lo deja ciego, pero hay una conversación, hay un diálogo. Dios quiere dialogar contigo y conmigo. Él quiere que lo hagamos de manera voluntaria. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no lo hacemos de manera voluntaria? Dios puede, y de hecho lo hace, obra muchas veces a la fuerza. Dios se hace presente, se hace sentir en nuestras vidas cuando nosotros, quizás no como en el caso de Saulo que lo perseguía, sino cuando nosotros le damos la espalda. Yo he pasado por eso. Y no he quedado ciego, no ha venido una luz, no me ha tumbado al suelo, pero sí he sabido que es Dios queriendo que conversemos. Los invito a que conversemos más frecuentemente con Dios, ¿verdad? Pero algo importante es que este episodio marcó lo que llamamos, ¿verdad?, en Saulo, en su historia, en su vida, un punto de inflexión.
¿verdad? Aquí los matemáticos, los gráficos que saben de eso, saben que, ¿verdad?, cuando llegamos a un punto de inflexión, el sentido, lo que está ocurriendo, cambia de dirección, cambia de enfoque. Muchos de los que estamos aquí, como decía hace un momentito, ¿verdad?, hemos tenido en nuestra vida también momentos de inflexión, momentos en los que Dios, o a veces las circunstancias de la vida que Dios permite para llamar nuestra atención, provocan en nosotros esos momentos que marcan un antes y un después. A veces son cambios ligeros, a veces son simples ajustes, pero a veces son cambios radicales. A veces el Señor, como se dice popularmente que ocurrió con Saulo, no está confirmado, a veces el Señor nos tumba del caballo. ¿Cuántos aquí han caído en el coxis? En el huesito de la contentura. En el final de la espina dorsal. No voy a seguir. Gracias, ¿verdad? Pero fíjense, el Señor tiene esa habilidad cuando ese dulce y suave susurro no le prestamos atención. La experiencia de Saulo, y estoy haciendo un paréntesis aquí para que nos enfoquemos un poco para seguir. La experiencia de Saulo debe servirnos como un estándar. Debe servirnos como, wow, si esto fue al apóstol más grande que ha dado la historia, que el Señor se lo hizo para llamar su atención y encaminarlo, ¿qué no pudiera hacer Dios conmigo? Si yo, conociendo lo que conozco, habiendo hecho lo que he hecho, me desvío del camino o simplemente suelto eso en banda. Veámonos, ¿verdad?, en el reflejo de Saulo. Él le dice a Saulo que vaya a Damasco, que allí va a buscar a un señor que se llama Ananías, y de hecho a Ananías el Señor se le había presentado y le dice, mira, va a llegar Saulo. ¿Quién? Saulo. Pero espérate, Ananías, calma. Pasó esto y esto y esto y esto, y tú vas a hacer esto y esto y esto con él, y Saulo va a hacer esto y lo otro. Ananías, creyéndole al Señor, obediente, va donde estaba Saulo, donde lo habían llevado, ¿verdad?, llevado porque él no podía valerse por sí mismo, impone las manos sobre él y hace una oración, ¿verdad?, sobre Saulo. En ese momento, el Espíritu Santo viene sobre Saulo y su vida comienza una nueva trayectoria. De hecho, en ese momento cambia su nombre de Saulo a Pablo. Y lo interesante es que ese cambio no fue Ananías que se lo dijo, no fue Dios que le mandó a que se lo cambiara, simplemente fue una convicción del propio Saulo de, entendiendo la misión que el Señor le había encargado, que Ananías le había reconfirmado, de él cambiarse su nombre de Saulo al nombre de Pablo, que era su nombre en griego. Él reconoció que si él iba a servir a ese grupo de personas, lo primero que tenía que cambiar era la forma en cómo a él se le conocía. Muchas veces tenemos que hacer ese tipo de cambios nosotros, ¿verdad? Si vamos a servir, donde vamos a servir, tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestro comportamiento, muchas veces hasta nuestro nombre. Quizás no de una manera tan literal como Pablo, pero sí de la forma en que tú y yo somos conocidos. Eso es lo que el Señor quiere. Bien, de aquí pasamos de Saulo, el perseguidor, entonces a Pablo, el defensor de la fe. De perseguidor de la fe a defensor de la fe. Hechos 9 sigue hablando de que ahora Saulo 2.0, ¿verdad? Saulo convertido en Pablo, se presenta en las sinagogas. Imagínense el juidero. Pero ya había ido palabra del mismo Ananías y de otros diciendo, no, esto fue lo que pasó y por eso él está aquí. De hecho, ellos se dieron cuenta porque él daba testimonio, contaba su historia. Decía cómo esa luz le había cegado, le había tumbado al suelo y le había hablado y lo que había sucedido después. Le estaba dando su testimonio.
A partir de ese momento y hasta su muerte, Saulo entonces vivió una vida entregada al Señor. Y de ahí, como dice los finales de los cuentos de niños, y verdad, todo fue color de rosa, colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Podemos irnos. Vayan en paz. La vida de Saulo a partir de ese momento fue de todo menos una vida color de rosa. Ahora como Pablo, él tuvo que enfrentar torturas, martirios, castigos, encarcelamientos, persecuciones, amenazas de muerte. Él lo reconocía, él lo decía. De hecho, si leemos aquí 2 Corintios 11, 24 y 27, él habla claramente diciendo lo siguiente: en 5 ocasiones distintas los líderes judíos, los que antes lo apoyaban, los que antes lo estaban educando, me dieron 39 latigazos. Un día vamos a tener que tener un estudio de por qué eran 39 y no 40, porque como que 39. Ya dale el 40 y... ¿verdad? ¿Cuántos no están? 40 latigazos. Bueno, le dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. Una vez, como Esteban, una vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Pero ¿quién está llevando cuenta? Enfrenté peligros de ríos y de ladrones, de mi propio pueblo los judíos y también de los gentiles, en ciudades, en desiertos y en mares, y de hombres que afirman ser creyentes. Mi esposa tiene una actitud ahí media embromona a veces. Ella está buscando, ¿tú conoces un plomero? Ay, sí, yo conozco uno. Ah, sí, porque necesitamos un plomero. Sí, pero mire, y bueno, que es cristiano. Sí, ustedes entendieron. Y de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Esa fue la vida color de rosa de Saulo, convertido en Pablo, obviamente. Ese fue, ¿verdad?, el cachú que le tocó vivir a este apóstol del Señor cuando él cambió de bando, cuando él decidió entregar su vida a Cristo. ¿Qué es lo peor que te ha pasado a ti después que tomaste la decisión de seguir a Jesús? Piensa. ¿Cuánto han pasado hambre por seguir a Jesús? Toqué ese punto porque yo creo que es el más delicado de muchos, ¿verdad? Pero el verdadero discípulo, el verdadero apóstol del Señor pasa este tipo de situaciones. Y no estoy diciendo que porque nosotros no lo hayamos experimentado, no somos seguidores, no somos discípulos de Cristo. Pero fíjense el grado extremo al que llegó Pablo por confesar su fe. Aquellos que antes le acogían, ahora le atacaban, y a los que él le tenía que predicar y presentarle la salvación también lo atacaban. ¿Y entonces? ¿Qué lecciones aprendemos entonces de la vida del apóstol Pablo? Vamos rápidamente a ver algunas. Lo primero es que aprendemos que Dios puede salvar a cualquiera. ¿Quién era Saulo? Perseguidor de la iglesia, asesino de mujeres y de niños. Eso no se trae mucho a colación, pero él era perseguidor y asesino. Había matado. Todo en el nombre del Señor. Me preguntan a mí, él no merecía la misericordia de Dios. Él merecía morir de la misma manera que él había atacado y hecho a los demás. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia. 1 Timoteo 1:15, no lo tengo aquí, si lo quieren buscar, está en la Biblia, no las repartieron, pero dice lo siguiente, 1 Timoteo 1:15.
La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Esto es Pablo escribiendo a Timoteo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, ¿cómo dice el resto? Yo soy, la versión Reina Valera dice el primero, la versión Nueva Traducción Viviente dice yo soy el peor de todos. Él lo reconocía. Él sabía que él no era, o que no había sido buena cosa. Él se reconocía ser el peor de todos. Lo segundo es que aprendemos que cualquiera entonces puede ser un testigo humilde y poderoso de Jesucristo. Pablo, dentro de todo ese contexto de quién él había sido, de lo que se estaba preparando, de su yo mismo soy, había aprendido no solamente a tener el poder de Dios detrás de él, sino a ser humilde. Hechos 20, 18, 19 dice, ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. De nuevo, su mismo grupito ahora eran los que conspiraban para matarlo, para apedrearlo, para darle latigazos, para meterlo en la cárcel. Pablo no tuvo miedo de confesar. Pablo no tuvo miedo de decirlo y de hacerlo no de una manera orgullosa, sino de una manera humilde. A muchos de los que estamos aquí, me pongo de primero, nos haría muy bien aprender un poquito de la humildad de Pablo, ¿verdad? No solamente al hablar de la palabra, sino en todo momento. Lo tercero que aprendemos entonces es que cualquiera puede desarrollar un grado de resiliencia espiritual extrema, ¿verdad? Subrayo esa palabra, cuando rendimos nuestra vida completamente a Dios. Si algo tuvo Pablo fue que él fue el principal y mejor ejemplo de lo que es la resiliencia espiritual. Escribiendo desde la cárcel a los creyentes en Filipos, dice Filipenses 1 del 12 al 14, además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar, la cárcel, ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, los compañeros presos, pero también los que cuidaban, ¿verdad? Incluida toda la guardia del palacio, dice, sabe que estoy encadenado. Entonces no era simplemente preso, estaba ¿cómo? Encadenado. Recuerden en Hechos 16, cuando él y Silas están presos precisamente en Filipos. ¿Cómo estaban ellos? Estaban ahí paseándose, fulano, ¿qué es lo que es? Saliendo al patio a coger sol. Ellos estaban con grilletes, estaban encadenados. Entonces estaban presos dentro de la cárcel, dentro de su misma presura. No es un verbo, ¿verdad? Es una forma. Ok, estaban doblemente presos. Es lo que quiero decir. ¿Verdad? Doblemente presos. Detrás de rejas y con grilletes. Y dice al final, y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar ha aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. El hecho de que estuviera preso, que estuviera encadenado y de que aún así hablara de Dios, del Señor, de lo que Él había hecho en su vida, animaba a los otros cristianos presos para también dar testimonio. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Pablo entonces estaba completamente comprometido con la causa del cristianismo. Pablo estaba realmente aprovechando cada oportunidad que se le presentaba para no solamente él desarrollarse y crecer en los caminos del Señor, sino para dar testimonio a los demás, para influir, ¿verdad?, en la vida de aquellos que también como él en ese momento estaban privados de libertad. Pablo es entonces, aparte de Jesucristo obviamente, nuestro mejor y gran ejemplo de lo que es la resiliencia espiritual.
Y de nuevo, brevemente, vamos a ver cómo él lo logró, cuál fue la fórmula, cómo pudo Pablo construir resiliencia espiritual en su vida. Lo primero es que Pablo demostró qué actitud. ¿Cómo dice aquí? Contentamiento. ¿Qué es contentamiento? ¿Qué es estar contento? Contento es no estar triste. Mostrar contentamiento es que a pesar de circunstancias negativas, difíciles en nuestra vida, nosotros, como dicen, sacamos de abajo y mostramos una buena cara. Exhibimos una buena actitud. No nos dejamos tumbar. Y si nos tumban, no permanecemos en el suelo, ¿verdad? En los momentos de adversidad. A pesar de los azotes, a pesar de las prisiones, como vimos en 2 Corintios 11, Pablo aprendió a estar satisfecho con lo que tenía, con lo que le pasaba. Y lo pudo hacer porque estaba enfocado en Cristo. Cuando tú y yo estamos en situaciones adversas y esas cuestiones nos tumban por el suelo, nos deprimimos y nos ponemos graves, preguntémonos por qué. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza, nuestro enfoque, nuestra mirada en ese momento? Filipenses 4, del 11 al 13, dice Pablo claramente, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Él había pasado necesidad, sabemos. Pero mire cómo él lo dice, no he pasado necesidad porque para mí yo he aprendido a estar cool con lo que hay. Sí, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. Ustedes que ahora están hablando de, yo soy minimalista. Mira minimalista ahí. ¿Verdad? Pablo el minimalísimo, vamos a escribir un tratado. Sé vivir con casi nada o todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Y aquí nos va a tocar a muchos los que estamos aquí. Sea con el estómago lleno o vacío. Habemos algunos en este auditorio que si el estómago no tiene, aunque sea un nivel mínimo, nuestro temperamento, nuestro humor cambia. ¿O no? En mi casa tenemos un hijo que acuñamos una frase cuando vivíamos fuera. Una vez nos invitaron, o no, creo que era en mi casa esa vez, la cena de Acción de Gracias. Y había un hermano que habíamos invitado que estaba acostumbrado a cenar. Estos gringos a las 6 de la tarde, 7 ya están comiendo. Nosotros hicimos todo un evento y íbamos a cenar como a las 8, a las 9. Y a ese querido hermano, Richard, ojalá que nunca oiga este mensaje, le entró un nerviosismo. Levantaba la cosita de pan en la mesa, chequeaba. Nosotros le acuñamos ahí, wow, le entró el Richard. A mi hijo de vez en cuando, sobre todo en fechas importantes navideñas, le entra el Richard. Pablo no sufría de que le diera el Richard, ¿verdad? Sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abundancia, escasez. Todo va bien, todo va mal. Todo lo puedo en Cristo. Pablo nos enseña entonces que el verdadero contentamiento no depende de las circunstancias externas, sino de una actitud interior que aprendemos y desarrollamos a través de la experiencia y sobre todo a través de la madurez espiritual. Procuremos eso. Procuremos eso. Lo segundo entonces es que, segundo componente de la fórmula es que Pablo desarrolló perseverancia a través de la fe.
No hay que decir mucho. Su fe en Cristo fue la que impulsó todo lo que él pudo hacer, pero también todo lo que él pudo soportar. Segunda Corintios 4, 17 y 18 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Wow, qué perspectiva de la vida, ¿eh? Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades de ahora, que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Pero las cosas que no podemos ver, ¿qué dice? Permanecerán para siempre. Entonces todo esto que vemos ahora y todo esto que somos ahora, nuestro físico, nuestra pertenencia, el carro, la casa, la ropa, todo eso se va. Y muchas veces no es que se va, muchas veces que nos vamos nosotros y eso se queda. Pero un día nada de esto que es será. Y lo eterno, como dice aquí Pablo, es lo que va a permanecer. Amén. Vamos a enfocarnos en esa dirección. Finalmente, Pablo lo logró, pudo construir resiliencia espiritual teniendo propósito en el sufrimiento. Y ya lo dije hace un momentito, ¿verdad? Él pudo procesar y aceptar y sacar provecho, ventaja del sufrimiento que él vivió. Lo puso y lo compartió en todas sus cartas, a esos pueblos, a esos hermanos que le escribió desde la prisión. La más emblemática de esas cartas es la que hemos citado ya varias veces, que es Filipenses, ¿verdad? Escrita a los hermanos en Filipos. Y precisamente aquí dice, el pasaje de Filipenses 4, 4 al 7, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Pablo está en la cárcel, ¿eh? Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén. No hay mejor fórmula que esos tres aspectos que vemos. Pablo lo pudo hacer. Y lo pudo hacer pasando la mitad de su vida preso, o perseguido, o latigado, ¿verdad? Torturado, en condiciones adversas. Y nosotros que vinimos hoy, así en un carrito ya medio, algunos carritos ya tienen hasta 2 años. Y tuvimos que pararlo ahí abajo en ese sitio ahí, parqueo ahí, sabrá Dios las cosas que le pasan al carro de uno ahí. Y ahorita vamos a salir quizás a comer disparate ahí afuera en la plaza. O si acaso lo que no le gusta aquí comer, nos vamos para un restaurante de eso ahí en Naco. Wow, qué fuerte, ¿eh? Está fuerte, está fuerte. Yo no sé cómo podemos. Pero mira a Pablo, con todo eso, él encontraba gozo, contentamiento. Finalmente le dice, bueno, se me pasaba esta parte importante, que dice que la verdadera resiliencia espiritual, de nuevo repetimos, no es ausencia del sufrimiento, sino la capacidad de mantener la fe, el propósito y la alegría a través de ese sufrimiento. Ese era Pablo, ese era su norte. Finalmente, ahora sí, 2 Timoteo 3, del 10 al 14 dice, a su pupilo Timoteo, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseñé y cómo vivo y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Cristo Jesús sufrirá persecución. Si hoy en un momentito que vamos a orar, tú haces un compromiso de vivir una vida para Cristo Jesús, estás avisado. Sufriremos persecución.
Y quizás no al nivel de Pablo, ni en la forma de Pablo, pero sí vamos a estar nadando en contra de la corriente. Sí vamos a estar llevando la contraria en el lugar donde trabajamos cuando el jefe, la jefa, quien sea, quiere hacer algo mal hecho y quiere que tú y yo participemos. No, hombre, es una firmita ahí. Tenemos historias aquí de personas aquí que en otro momento estuvieron que por no hacerlo mal hecho, tuvieron que buscar otro lugar donde ofrecer sus servicios. Amén. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes. Y termina diciendo, pero tú, a Timoteo, y tú y yo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. A las cosas que hablamos aquí en este lugar, domingo tras domingo. A las cosas que lees en devocionales, en la palabra, que escuchas, que ves en videos. A eso debemos permanecer fieles. Esa es la visión de resiliencia de Pablo. Y es lo que le comunica a Timoteo. Permanece fiel, no obstante, no sin importar las circunstancias que se presenten en la vida. Sin importar las tentaciones o las prebendas que puedas quizás conseguir. Permanece fiel a tu llamado. Si algo tiene que quedar claro para nosotros en esta serie es que la resiliencia espiritual no se logra a través del optimismo personal, ni de la fortaleza humana, ni del pensamiento positivo. Ahora está muy en boga el mindfulness. Yo sé que aquí algunos están porque están, ¿verdad? Tienen su cuentecita y, ¿verdad? El mindfulness. La resiliencia espiritual no viene de ninguna de esas cosas. Únicamente por la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, y por el poder que Él muestra y con el que nos sustenta a través de la crisis y de las pruebas que van a llegar. Esa es la resiliencia espiritual. Vimos a Pablo, vimos su ejemplo, vimos todo lo que él pasó, vimos que él estuvo haciendo cosas muchas veces motivado, gozoso desde la prisión, desde la cárcel. De hecho, ¿cuántos de ustedes han estado presos en algún momento? Levanten la mano, aquí hay uno, amén por ti. ¿Algún otro hermano que haya estado preso? Vamos a ver esas manos. Yo estuve preso. Gladys me dijo que no lo dijera, yo tengo que decirlo. Corría el año de 1982, era un martes por la noche, yo venía de la universidad en mi motocicleta, venía con mi casco, venía todo, tenía luces. Me faltaba un pequeño detalle que cuando me paró la patrulla, ellos pudieron observar que era que yo andaba sin licencia. Un detallito. O sea, tengo el casco, tengo el motor con luces, la placa. Ah, no, porque no tenía licencia. Ok, vamos para el 9. Eso fue en la Núñez, el trayecto al 9, bajo lágrimas, se hizo largo. Pero llegamos al 9. Yo estuve preso, la dice que no diga preso, yo estuve detenido, ¿verdad? Pero estuve preso porque estaba en una jaulita así, con un paquete de tigres, ¿verdad? Muchos motoristas igual que yo. Estuve preso por 3 horas. Sí, no, 3 horas enteras. Se resolvió rápido, mi mamá hizo unas gestiones, yo tenía amores con Gladys cuando eso, yo no sé si ella iba a terminar conmigo, no terminó, estamos aquí 42 años después, bien. Y ya, pasó el evento. No fue como Pablo, no me torturaron, no me asustaron, ¿verdad? Sin embargo, 2 años antes, yo estuve preso. Y se me hace difícil compartirlo. Porque tuve 3 meses preso.
deprimido, sin sentido para mi vida, sin perspectiva de futuro. Después de un fracaso de haber pasado 2 años estudiando en Santiago y haber tenido que salir de Santiago, dejar atrás amistades, dejar atrás programa de radio que tenía, dejar atrás novia, dejar atrás una serie de cosas para llegar a mi casa y ver qué iba a pasar con mi vida. Gracias a las oraciones de mi mamá, de mucha gente que me quería, me quiere aún, creo, ¿verdad? Yo salí de esa prisión. El Señor, y solo el Señor, con su Santo Espíritu, me permitió salir de esa cárcel. Yo sé que aquí algunos comparten esta experiencia conmigo. Algunos hemos estado presos de nosotros mismos. Hemos estado presos en nuestros pensamientos. Pero al igual que Pablo, tenemos a alguien que vela por nosotros. Por Pablo oraban, ¿verdad? Todas las iglesias, él lo dice y le agradece. Gracias por sus oraciones, mientras he estado preso han sido de fortaleza para mí. Por mí, mi mamá y otras personas oraban. Y gracias a Dios, gracias a las oraciones y gracias a la presencia de Dios en mi vida, yo me levanté de ahí, rehice, humanamente, ¿verdad? Vamos a decirlo así, mi vida. De ahí me paré, fui a trabajar, fui a estudiar, me metí en amores con esa señora que está ahí atrás. Nos casamos al año de eso y aquí estamos 43 casi años después. 3 hijos, 4 nietos y un montón de personas a las que queremos. Pero tuve que tomar una decisión, ¿verdad? Tuve que reconocer que yo no podía por mí mismo, ¿verdad? Y que solamente Dios podía hacer el milagro. Así lo hizo Pablo. Así lo hizo Pablo. Concluyo con esta cita de C.S. Lewis, muy corta pero muy efectiva, que dice: a menudo las dificultades preparan a las personas comunes, ¿para qué? Para destinos extraordinarios. Todo lo que pasamos en nuestra vida nos prepara para algo mayor y mejor que lo que jamás tú y yo podemos imaginar. Y esos destinos extraordinarios a lo que se refiere Lewis, no se habla de llegar a un lugar agradable, placentero, de una casa grande, ¿verdad? Un viaje a donde sea. Se trata de convertirnos nosotros a través de ese viaje en una persona con una fortaleza en el espíritu que de otra manera no hubiéramos logrado alcanzar. Y de eso se trata la resiliencia espiritual. Es lo que el Señor quiere para ti y para mí en esta mañana. Que en medio de las pruebas, de las adversidades, de las persecuciones, de lo que sea, tú y yo miremos a Él, confiemos en Él y nos dejemos guiar por su Santo Espíritu, que dice la palabra que cuando le confesamos con nuestra boca, el Espíritu viene a morar en cada uno de nosotros. Les pido que por favor se pongan de pie. Vamos a concluir este tiempo ahora. Y quiero pedirte que cierres tus ojos, que inclines tu cabeza. Y piensa en lo que hemos hablado en esta serie, ¿verdad? Los temas que cada uno de los que hemos tenido el privilegio de estar aquí delante hemos compartido. Cada uno hemos tenido historias de otros, pero hemos tenido historias personales. Y de eso se trata. Ninguno somos mejores que el otro y que nadie más. Todos tenemos situaciones, todos hemos pasado y estamos pasando por pruebas, por adversidades, por dificultades. Pero el Señor quiere que tú y yo le busquemos y que procuremos
ser resilientes de manera espiritual. Así que voy a hacer una oración, y si estás aquí en esta mañana o la primera vez o has venido varias veces, pero aún no tienes una relación personal con Dios, con el Señor, esta es la oración que quisiera que tú en silencio en tu mente repitas. Es corta, pero enfocada en lo que el Señor quiere. Y oramos diciendo: Padre, te presento mi vida. Te presento, Señor, mi situación que tú bien conoces, mejor que nadie. Tú me creaste, Señor, y sabes cómo soy, cuáles cosas me afectan, cuáles cosas me deprimen, cuáles cosas me hacen sentir que el mundo se me cae encima. Pero sé, Señor, por lo que he escuchado en esta mañana, que tú te puedes hacer presente en mi vida, para así como lo hiciste con Saulo, Señor, redimirme. Te pido que en esta mañana, Señor, tú vengas a mi vida. Te entrego, Señor, mi corazón. Te confieso mis pecados. Y te imploro, Señor, que me ayudes a convertirme en un fiel seguidor tuyo, Señor. Te oro esto en el nombre de Jesús. Amén. Al final, si quieres compartirnos con uno de los volantes que vamos a mostrar en un ratito tu decisión, por favor, toma el tiempo para hacerlo. Padre, muchas gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por el privilegio que es poder escuchar una vez más tu palabra, aprender de ella y ver, Señor, cómo tú te manifiestas con poder en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos por hacerte presente y por acompañarnos en este trayecto, Señor, de dificultad y de retos, porque sabemos, Señor, que solo así podemos llegar a la meta. Gracias por tu Espíritu Santo presente en nuestras vidas, acompañándonos en cada momento. Oramos todo esto y te damos las gracias en el grandioso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Por favor, quedemos en pie.